Listo, ahí inició la grabación. Entonces, bien, miremos rápidamente esto. En la temática que vamos a ver en estas clases tiene que ver con el capítulo de rectificadores controlados, ¿sí? Acuérdense que nosotros vimos un circuito que es el detector de cruce por cero, que se vio en el corte pasado, que fue el último circuito que vimos, que era básicamente generar una señal de 5 voltios por cada cruce por cero de la señal alterna de la red, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese montaje, el detector de cruce por cero? Sí, Bueno, señor. listo, vale. Entonces vamos a Sí, utilizar, señor. ese circuito lo vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿listo? Entonces, ¿de qué se trata esto? Los rectificadores controlados son circuitos que se arman con tiristores, ¿sí? ¿Qué es un tiristor? Un tiristor básicamente es, en el nivel más básico es un diodo con un terminal de control, ¿sí? ¿Saben cómo funciona un diodo? Un diodo permite el paso en una dirección cuando está polarizado en directo y cuando está polarizado en inverso es un circuito abierto, básicamente, ¿no? No pasa la señal. Entonces, esa característica la podemos habilitar con un pin adicional, o sea, que conduzca más, no que se apague, ¿sí? Podemos con ese pincito adicional, podemos decirle arranque a conducir ya, pero no podemos desenergizar ese pin y decir párese, no conduzca más, no. Él básicamente es como como que les diría a ustedes, es como una carretilla en bajada, ¿sí? Ustedes tienen ahí unos taches, ¿sí? Y la están trancando. En el momento que ustedes quiten los taches, esa carretilla sale disparada, pero ya no se puede parar. ¿Sí me entienden? A menos que la pendiente de la loma o de la carretera cambie. Si cambia la pendiente, o sea, hacia el otro lado, el carro tiene que devolver y parar en algún momento, ¿no? Pero eso obviamente que en la realidad con un carrito no pasa, ¿sí? Con un carro de Señora, balineras. ¿Alguien iba a hablar? Sí, señor. no, profe, ya, Ah, bueno, ella lo dijo. listo, vale. Entonces, esa cosa no pasa. Entonces, un diodo, básicamente el terminal de control de ese diodo lo que hace es permitir que el diodo entre en avalancha. ¿En avalancha qué es? Pues que después de que empieza a conducir nadie lo va a parar, ¿sí? Entonces, a menos que se corte la energía a través del diodo. Si yo llego y con una tijera corto el alambre que le da que le da o que lleva la corriente a través del diodo, pues se para, ¿no? Porque obviamente corté la corriente, es la única forma, ¿sí? O la otra forma es que se invierta la polaridad en el diodo, ¿sí? O sea, está conduciendo en un sentido, yo le disparé, le di el disparo por el terminal de control, entonces el diodo arrancó a conducir, pero en el momento que cambió la polaridad en el extremo, inmediatamente se desactiva el diodo y queda desactivado hasta que yo le vuelva a dar otra corriente u otro voltaje en ese pin de control, ¿sí? Obviamente que si se cambió la polaridad en los extremos del diodo fue porque en algún momento, si estaba más menos y luego se volvió menos más, es porque en algún momento pasó por cero, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todos con esa afirmación que estoy haciendo? Sí, señor. Sí, Claro, señor. es Primero. como una señal seno. Una señal seno está positiva en un punto más menos y luego empieza su pendiente como una lomita, tan sube positivo, llega al máximo valor que es BM, empieza a decaer. Luego, ¿qué hace? Pasa por cero, pasa por cero y luego empieza a ser negativo. Empieza a crecer negativamente hasta que llega al BM negativo máximo y luego vuelve a volverse pequeña hasta que llega otra vez a cero y luego empieza el semiciclo positivo otra vez y siempre está pasando por cero, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, Sí, señor. la idea es que Sí, señor. el diodo se va a desactivar cada vez que se invierta la polaridad de la señal o cada vez que pase por cero. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo podría controlar el disparo del diodo solo en uno de los semiciclos, en el semiciclo en que el diodo quede polarizado en directo. Es decir, que si que está polarizado en directo con el semiciclo positivo, pues solamente
él va a conducir en ese semiciclo cuando yo le dé la señal de disparo, ¿sí? Así el diodo esté polarizado en directo y yo no le haya dado señal de disparo en el terminal adicional que va a tener, él no va a conducir, o sea, no pasa ni el semiciclo positivo ni el negativo a menos que yo lo autorice. El negativo no va a pasar porque queda polarizado en inverso. Ese por defecto es como un diodo normal, funciona igual que un diodo. Pero el semiciclo en el que está polarizado en directo, en ese semiciclo, él podría conducir siempre y cuando yo le dé la autorización. ¿Sí? Si no lo hago, toda la señal de salida es nula. Sí, señor. Sí, señor, ok. Listo. Entonces, aquí viene el circuito. ¿Sí? El circuito es este, muchachos. ¿Sí? ¿Todos lo estamos viendo ahí? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, Sí, señor. este es el diodo, mírenlo. Todos ven el diodo. ¿Qué tiene de raro ese diodo ahí? Una palanca Tiene como un como- interruptor. ¿El puntico que tiene, profe? ¿El puntico que tiene? Esta patica adicional que tienen, ¿cierto? Es una patica con un pin ahí que está desconectado, ¿cierto? A la salida, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Sí, señor. exacto. En el cátodo hay una patica conectada al cátodo también. O sea, tiene 3 terminales. Este terminal y este terminal que está desconectado en ese momento. ¿Sí? ¿Claro ahí? Y si Sí, vemos señor. este Sí, circuito, señor, Sí, señor. señor. si vemos este circuito es igual al rectificador de media onda que vimos el corte anterior. ¿Qué diferencia tiene el dibujo? Solo esta patica. El resto es igual al dibujo de rectificador de media onda, que hayamos los parámetros y todo, ¿no? Para ese rectificador. Es igual. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si vemos aquí las gráficas ¿qué tienen de raro? Estas gráficas, ¿sí? Entonces, vemos que aquí, en esta parte, está la señal de BS. O sea, BS es el voltaje en dónde? ¿Dónde es ese voltaje? En el secundario del ¿Transformador transformador. secundario? Secundario del transformador. Muy bien. Muy bien el que dijo eso. Muchachos, entonces, este es la señal en el secundario, es la señal alterna que tenemos de la red eléctrica, la que tomamos de nuestro toma que está ahí en la casa donde tenemos conectado el computador, ¿sí? Solamente que depende de la relación del transformador, dependiendo de la relación que tenga, 10 a 1, bueno, dependiendo de la relación, este voltaje va a ser una réplica de este, que es 110 BRMS, este va a ser de pronto 12 BRMS, o bueno, yo qué sé, ¿no? Entonces, dependiendo de la relación del transformador, ¿no? Entonces, este va a ser una réplica de este, pero a menor escala, ¿no? Eso está claro. Listo. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si esto fuese el rectificador de media onda, el que vimos el corte pasado, esta señal, ¿cómo sería? La señal BO, ¿cómo sería? Sería el semiciclo positivo. Exacto. Todo el Desde semiciclo cero hasta... hasta pi. No. ¿Cierto, Ahí muchachos? no arrancaría uno, ingeniero. ¿Cómo? O sea, como es el semiciclo positivo, es, Tomaría todo el semiciclo. pero, o sea, ¿lo toma todo desde el cero o desde el punto máximo de BM? Empieza a descender. De 0 a pi, ¿no? O sea, acuérdense, estoy No, él está preguntando. del corte pasado, el rectificador de media onda, ¿cómo era la señal? ¿Cómo era esta señal del rectificador de media onda? De Es cero a lo que estoy pi. preguntando. Era todo esto De completo, 0 a ¿no? pi. Completo, Sí, aquí señor. completo. ¿Listo? Entonces, miren qué tiene de raro esto. Tiene un ángulo alfa, ¿sí? Ese ángulo alfa me marca que el terminal, este terminal, ¿lo ven todos ahí? Sí, señor. Sí, Que, señor. que en ese terminal se le dio una señal eléctrica de disparo. ¿En qué momento?
En alfa. ¿Próximo al ángulo? En alfa. Dependiendo del ángulo, alfa. En alfa, se le dio el disparo en alfa, o sea, la señal de disparo se le dio en alfa. ¿Qué es alfa? Digamos, si esta es la señal de la red de nuestras casas, esa señal de la red tiene, ¿qué frecuencia? 60 Hz. Listo, esa es la 60 frecuencia. Hz. ¿Cuál es el periodo de todo este ciclo completo? ¿Cuál es el periodo? Si tiene 60 Hz, ¿cuánto dura de aquí hasta aquí? De 0 a 2 pi, ¿cuánto dura en tiempo? 2 pi, ¿no? No, en tiempo. Esto es en radianes, pero en Tiempo tiempo. Ah, 16 milisegundos. 16.6 milisegundos aproximadamente, ¿cierto? Eso es lo que Segundos, dura. sí. ¿Y cuánto Señor. dura? ¿Y cuánto dura un semiciclo? ¿Cuánto dura de aquí hasta pi? ¿Cuánto dura? La mitad dividiendo 8 minutos. 8.3 8.3. milisegundos. 8.3, muy bien. O sea, que de aquí hasta aquí, de 0 hasta pi, tengo 8.3 milisegundos. Supongamos que el disparo alfa se dio 2 milisegundos después del cruce por 0. O sea, después de que cruzó aquí por 0 la señal, se le dio 2 milisegundos después. ¡Pum! Disparo, arranque a conducir 2 milisegundos después. Pues en 2 milisegundos estaba presente esta señal hasta que se disparó, empezó a conducir, miren. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Listo, Señor. muchachos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo necesito saber el cruce por 0 para saber, después de ese cruce por 0, darle un delay, ¿cierto? Un delay. ¿Momento? Darle un delay microseconds, si es Arduino, o milisegundos, o microseconds es más exacto, porque sería un delay milisegundos, es el delay normal, pues tendríamos solamente 8 posibles escalas, de 1 milisegundo en 1 milisegundo hasta llegar a 8 milisegundos. Es decir, que podríamos hacer recortes, pero se verían los cambios, mejor dicho, de los recortes cada milisegundos, o sea, solo 8 cambios. Si tenemos el delay en microsegundos, podríamos manejar mucho más fino este recorte, mucho más finito, ¿sí? Más continuo. ¿Sí me están entendiendo para dónde voy, muchachos? Entonces, ¿con qué, Sí, ¿con qué yo le voy a dar este retardo? Sí, esta señal probablemente necesitaría un voltaje de 5 voltios. DC, 5 voltios DC, solo un pulsito de 5 voltios DC, un pulsito pequeño. Con ese pulsito de 5 voltios DC, este va a arrancar a conducir. Cuando yo le dé ese pulsito de 5 voltios, él arranca a conducir. ¿Sí? Entonces, ¿yo con qué puedo generar ese pulso de 5 voltios un tiempo Listo. después del Sí, cruce por 0? ¿Con qué aparato podría hacer eso? ¿Está listo para tenerlo bien? Con un reloj, capacitor. ¿no? Más fácil, algo más fácil, muchachos. Con un reloj, ¿no? Un reloj. Un reloj. ¿Cómo así? Capacitor. ¿Un relé? Un relé. No, pues si son 5 voltios TTL, o sea, con un pulsito de 5 voltios TTL yo podría activar ese diodo con puerta de control, con terminal Con de un control. botón, ¿no? Batería. Pero es que vamos a trabajar a 60 Hz, o sea, a velocidades de 60 Hz. O sea, si ustedes se van a poner a dárselo con un botón, imagínense, ustedes miran, ¡ay, acabo de cruzar por 0! ¡Espere! ¡Pin! Presiono para... No, ya cuando se va a presionar ya ha pasado como 4 ciclos. ¿Sí me entienden? ¿Qué podría trabajar a esa velocidad y recibir la señal de cruce por 0 que ustedes ya hicieron, el detector de recibir esa señal pequeñita que manda un pulsito cada vez que cruza por 0? De acuerdo a esa señal, la recibe ese aparato y de acuerdo a esa señal genera un delay de 2 milisegundos y luego de ese delay pone una salida en alto. ¿Qué aparato podría hacer eso? Un microcontrolador, ¿no? Exactamente, muchachos. Quiero utilizar. ¿Quién fue el que lo dijo? Un microcontrolador. ¿Cierto? Muy bien, Sergio. Fue Sergio el que lo dijo, ¿no? Elvis Dávila, ingeniero. No, Muy bien, Elvis. dije, lo escribieron ahí en el grupo Caribán Barrera. Gracias, compañero. Muy bien, eso. No, Entonces, creo que fue Steven el que lo dijo. Lo dijo Jason Plaza. Jason Plaza.
Muy bien, me acuerda el que lo haya Tiene hecho. 0,5 en el parcial. Me acuerda ponerle Bien. 0,5 en el parcial adicionales a la nota, ¿listo? ¿Quién fue? Sergio Rodríguez. Listo, Sergio, bien. Bien, fue Steven. No, fue Steven, Inge. Ah, Steven, listo, me acuerdan entonces, Steven, me acuerda cuando saque un 0 en el Ahí, parcial, a ponerle ninguno 0,5. ya deben de molestar. Bien, entonces, para dónde vamos? Entonces, la idea es, tengo la señal de cruce por cero, ¿sí? Que es un pulsito que genera cada vez que cruza por cero esta señal, se genera un pulsito, pa, de 5 voltios, pa, 5 voltios, pa, 5 voltios, ¿sí? Un pulsito de 5 voltios. Eso lo generan con el circuito que hicieron, el último circuito que hicieron el corte pasado, ¿sí? Ese circuito, la salida de circuito se la colocan, que es un optoacoplador, ¿no? Un optotransistor. Esa salida se la van a colocar a una entrada analógica del Arduino o del microcontrolador. La entrada analógica la pueden leer a partir de 2.5. Miren la amplitud que tiene su detector de cruce por cero. Si tiene una amplitud, el pulsito tiene una amplitud de 4 voltios, pues colocan un nivel en la mitad, 2 voltios. 2 voltios a cuánto equivale. Si 5 equivalen a 1023, entonces 2 voltios a cuánto equivalen, ¿sí? Entonces ahí sacan ustedes cuál es el punto medio de 2 voltios en número o conversión dentro del microcontrolador. Y eso lo van a tomar como un condicional. Si la entrada a 0, o en el Arduino, en el caso del Arduino, es mayor que el equivalente de 2 voltios, entonces arranque un delay de lo que ustedes quieran acá. ¿Cuánto quieren? Obviamente ese delay no puede ser más de 8 milisegundos, porque si no, si lo mandan de 8.3 milisegundos, pues no van a ver nada. O sea, no va a pasar nada porque hasta cuando pase esto, ¿qué va a pasar? Pues ya ha pasado la señal y le da el pulso de activación, pues no va a pasar nada. Tienen que activarlo por ahí máximo en 6 milisegundos para que por lo menos vean un pedacito que se active. ¿Listo? Entonces, la idea es que recibe el pulsito por la entrada análoga, detecta que entró, es decir, acabo de pasar por cero la señal. Como el Arduino es mucho más rápido que 60 Hz, entonces él va a reaccionar rapidísimo y enseguida de que ocurrió el cruce por cero, manda un delay de 2 milisegundos o 3, lo que ustedes quieran, y a partir de cuando termine el delay, ponen en alto una salida digital, la ponen en alto. ¿Y esa salida digital viene a dónde? ¿Conectada a dónde esa salida digital? Ahí. Al La pin, entrada que va a activar el SSR, pulso. A la entrada ¿cierto? del transistor, ¿no? A la entrada del tiristor. Entonces, estos terminales, ¿cómo se llaman? ¿Este cómo se llama? Ánodo. Muy bien. Ánodo. Ánodo. Este, Cátodo. cátodo. Y este se llama Gate. gate. Muy bien. Gate. ¿Listo? Gate. No, gate de compuerta, no es... Sí, no confundan por ahí las palabras. Fabián, no se confunda. No, sí, harto. No, es que el ingeniero nos mandó a conectarle la salida al Arduino a un gate. No, un El gate. gate. ¿Listo? Un gay. Al conectar al A gate. Fabián. Bueno, listo, muchachos, entonces. Obviamente que, miren que aquí hay una cuestión. Pónganle cuidado. El cruce por cero se va a generar aquí en 0. ¿De acuerdo todos? ¿En dónde más se va a generar? En pi también se genera el cruce por 0. ¿En dónde más Pi. se genera? En En pi. 2 pi también. O sea, aquí, cada pi se va a generar un cruce por 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Arduino, cuando salga este cruce por 0, bien, él llega y genera el retardo y luego activa una salida digital que le pega al gate del SSR. Este se llama un SSR. O sea, este tiristor se llama SSR, rectificador controlado de silicio. ¿Listo? Entonces, esperen un momentico. Listo. Entonces, decía, este se llama un SSR, ¿no? Rectificador controlado de silicio. ¿Y qué pasa acá? Que cuando ocurra este cruce por 0, bacano, porque obviamente 2 milisegundos, por ejemplo,
Después yo lo activo para que él conduzca y conduce solamente esta parte del semiciclo positivo, solo este pedazo, ¿sí? Luego aquí vuelve y ocurre otro cruce por cero. ¿Qué va a hacer el Arduino en ese caso? ¿Quién me dice? Voltea la Envía la polaridad, señal. ¿no? No, él vuelve otra vez a poner el retardo de 2 milisegundos y vuelve y pone en alto la misma salida, la pone en alto, ¿no? Ah, Pero ¿qué va a pasar con el Ah, SSR? En este semiciclo, él le manda la señal de activación al SSR, se la va a mandar. ¿Sí? Se la va a mandar ahí. Pero ¿qué pasa con esta polaridad? Cambia, ¿no? Se invierte, ¿no? Ya va a estar invertida. O sea que este SSR en esencia es un diodo. Cuando está invertido, ¿qué ocurre con él? Así usted le dé un pulso de arranque, no, él va a No seguir funciona. polarizado en inversa, o sea que es un circuito abierto. en Así yo le inversa, diga abierto. actívese, él no va a conducir porque está polarizado en inversa. O sea que no importa que el cruce por cero le mande al Arduino la orden de que le dé la orden al SSR de conducir, un tiempo después igual no lo va a hacer en el semiciclo negativo porque está polarizado en inverso. Tendría que volver a dar un pulso para que se volviera a invertir, ¿no? No. No, No, porque la onda no, a la dirección. Desconectar. no, porque es que él cambió de polaridad y él no conduce en polaridad, solo va a conducir y con el pulso en Semiciclos positivos. en positivos. Sí. Y está, cuando está configurado en ¿Sí? continua, ¿es que es? Está configurado en continua. Bueno, está polarizado en directo. ¿Listo? Es en directo. Y en inverso es cuando cambia la polaridad. Entonces, este semiciclo, por más que yo le dé la orden, no lo va a recortar porque queda polarizado en inverso. Claro eso, ¿no? Él igual lo va a eliminar porque es un diodo, él lo elimina ese semiciclo. O sea, que ¿qué vamos a ver a la salida? Solamente el pedazo de semiciclo que yo deje pasar, el pedazo positivo que yo deje pasar. O sea, que aquí vuelve y ocurre otra vez el mismo pedazo. ¿De acuerdo? Ahí le están preguntando que si eso no puede generar rebotes en el circuito. Rebotes. Rebotes no, porque el Arduino es preciso. El Arduino en su salida digital, cuando la pone en alto y ahí él no genera rebotes porque no es un interruptor mecánico. El Arduino es un interruptor digital que es exacto. ¿Listo? Bien. Si se desconecta la llamada, por favor se conecta nuevamente porque ya creo que se va a desconectar en 6 minutos. Entonces, ya nos queda por ahí 10 minuticos de clase y terminamos la explicación. Entonces, continuando acá, pues vemos que la corriente va a ser este voltaje, esta señal de voltaje sobre la resistencia, ¿no? O sea, miren, aquí está, ¿sí? O sea, que esto va a tener menor amplitud, ¿sí? La amplitud máxima. Ahora, el voltaje en el SCR sería esto. Lo que no pasa es lo que se queda en el SCR. Miren, por ejemplo, el pedacito que no pasa se queda en el SCR y el pedacito, y la parte negativa que tampoco pasa se queda en el SCR. O sea, que lo que vamos a ver, si yo coloco una sonda, la tierra o la referencia en un extremo y la punta positiva la coloco en el otro extremo del SCR, vamos a ver es esta señal. ¿Sí? Cuando conduce, pues no se ve porque sería un corto. O sea, sería un circuito cerrado ahí. ¿Listo? ¿Dónde vemos esta señal? ¿En dónde la vemos? En el resistor de salida. ¿Cuál resistor de salida? En este resistor es donde yo veo la señal recortada esta. ¿Listo? Claro, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién me dice? Sí, señor. ¿Quién me adivina? Esa es la simulación, ¿no? Es hacer la simulación en Proteus, donde se mira ese recorte. ¿Y qué van a utilizar? Donde se- Además de este circuito, ¿qué van a utilizar? El Arduino, Microcontrolador o un Arduino. Microcontrolador, ¿no? ¿Y qué más? y osciloscopio. Y el La red. detector de cruce por cero que ya tienen. Ah, ok. ¿Cierto? Porque él es el que retroalimenta, ¿sí? Es el que retroalimenta, es como un lazo cerrado, ¿no? O sea, el detector de cruce por cero es el sensor de cuando cruzó por cero, se lo dice, él le sopla o le dice al Arduino, mire, acaba de pasar por cero la señal de la red, mándele el retardo, ahora sí, ¿sí? Luego el Arduino le manda el retardo y luego le manda el pulso de activación
al SCR que está conectado también a la misma red donde está conectado el detector de cruce por cero. O sea, van a haber dos dispositivos conectados a la red. El tiristor y el detector de cruce por cero tienen que estar conectados ambos al secundario, ¿sí? En paralelo. El detector de cruce por cero podemos conectarlo aquí en paralelo a la salida del BS y tomar esa señal de referencia, porque yo sé que esta señal es la que tengo que medir cuando cruzó por cero esta señal, ¿sí? Entonces, de aquí saco la señal para el detector de cruce por cero y a la vez alimento este circuito. Con eso yo sé cuándo pasó esta señal por cero y esa es la que tengo que estar controlando con el tiristor. ¿Claro, muchachos? Sí, señor. Entonces necesito detector de cruce por cero conectado aquí al secundario. La salida del detector de cruce por cero se le va a la entrada análoga del Arduino. El Arduino manda el retardo y manda el pulso de salida por una salida digital y esa señal digital va conectada aquí al gate del SCR. ¿Listo? O sea, el Arduino tiene que, o sea, le llega la señal del cruce por cero, ¿sí? A Sí. una entrada analógica. me dice. Sí. Ok, y luego se habilita este gate con el mismo Arduino, Con el mismo una- Arduino, con un pulso. con un pulso, exacto. Ah, listo. ¿Sí? Porque si yo no le pongo el detector de cruce por cero y digo actívese cada cierto tiempo, pero yo como sé que estoy activándolo después del cruce por cero o que le estoy pegando, ¿no? Estaría desincronizado de la red. Por eso necesito sincronizarme con la red y saber en qué momento lanzarle el retardo para que habilite este pedazo y lo recorte exactamente donde yo quiero. Entonces necesito saber cuándo cruzó por cero exactamente y eso lo hace el detector de cruce por cero. Listo, muchachos. Entonces, esa es la tarea del montaje, ¿sí? En simulación. Y la segunda tarea es hallar los parámetros de rendimiento para esta señal de salida. Para esta señal de salida, ¿sí? Al igual que la serie de Fourier. Ya eso ustedes lo han trabajado. En este caso son las mismas ecuaciones del rectificador de media onda que trabajamos, ¿sí? El corte pasado, pero los límites de las integrales ya no van de 0 a pi. ¿Van de dónde a dónde? De alfa a pi. Exactamente. Tanto para la serie de Fourier como para el BDC, el BRMS. ¿Sí? Y corrientes se dan, la IDC se da dividiendo el BDC y lo que me debe BDC en R, al igual que la IRMS se da al dividir el BRMS en R, resistencia. Igual, mismo proceso del rectificador de media onda. ¿Listo? Solamente que los límites van de alfa a pi. ¿Cuál alfa? Cada grupo va a tomar un alfa diferente para su circuito. ¿Claro eso? Sí, señor. O sea, digamos que el grupo de Sergio tomó alfa igual a 2 milisegundos, porque está entre 0 y 8 milisegundos. Otro grupo tomó, no, yo trabajo 7 milisegundos, el otro, perdón, 3 milisegundos, el otro tomó un retardo de 4 milisegundos. Sí, y así cada uno toma una escala distinta, ¿listo? Y sus límites van a ser, convierten esos milisegundos en radianes y trabajan esos extremos o esos límites, obviamente en radianes. Listo. Claro, muchachos, entonces esa es la tarea. Sin embargo, aquí van a encontrar, en el libro van a encontrar esos parámetros, miren. ¿Sí? Aquí está, parámetro rendimiento de un monofásico de tiristor. Y aquí están, miren. ¿Sí? Pueden, pues aquí están las respuestas, pero ustedes tienen que ver los procesos, ¿no? ¿Listo? ¿Qué página es? 434 del libro. Ya les envío el enlace del libro por si de pronto aún no lo tienen. Muchachos, entonces así quedamos. ¿Listo? ¿Claro la cosa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Inge, otra pregunta, Inge. Cuénteme.